Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Noche TV. El día de hoy me acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera, un servidor, Héctor Oz. Tocaremos un tema de trascendencia, de relevancia durante el fin de semana pasado. Vamos a evitar por el momento hablar del reciente debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Mejor vamos a tocar un tema, digamos, de relevancia internacional que tiene consecuencias hasta cierto punto importantes y que tiene que ver con el asalto que se dio a la embajada mexicana en el país sudamericano de Ecuador el pasado viernes 5 de marzo. Vimos todos cómo la Policía Nacional ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana para capturar a un personaje que precisamente se encontraba refugiado en esta, primero como huésped desde diciembre del año pasado, y el mismo viernes 5 se le había concedido ya el estatus de exiliado político, eh, que es un vicepresidente, vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, Jorge Glass. Sabemos que los personajes o las altas dirigencias de lo que fue la Revolución Ciudadana, el movimiento que encabezó Rafael Correa, ha venido siendo perseguido relativamente en términos políticos, en eso que algunos han dado por llamarlo FAIR. Creo que podemos discutir incluso si ese es el caso, pero bueno, el punto es que este personaje se encuentra refugiado en la Embajada Mexicana desde diciembre del año pasado. Y bueno, tras una serie de declaraciones que tienen que ver, por ejemplo, con el presidente López Obrador señalando en la mañanera que el asesinato de uno de los candidatos a las elecciones en Ecuador el año pasado desató o tuvo como consecuencias el triunfo de este personaje del actual presidente de ese país, que es Daniel Noboa, sobre quien podemos mencionar también un par de cuestiones. Bueno, tiene que ver precisamente con esta respuesta que se da por parte de Ecuador. Por ahí mucho se habla de que se trata de la invasión a México porque las embajadas son territorio nacional. No es estrictamente el caso, pero bueno, si hay acuerdos, si hay convenciones internacionales. Está la Convención de Viena, que fue la más socorrida durante estos días. Está también la Convención de Bogotá, una serie de acuerdos y de medidas en términos de tratados de derecho internacional que dan inmunidad efectivamente tanto al personal diplomático, embajadores, cónsules, etcétera, cancilleres, como a las instalaciones, a los propios edificios, a los propios lugares donde operan este tipo de situaciones. Pues bueno, Ecuador ha señalado que la petición de asilo político no procedía precisamente porque Glass está condenado en firme, tiene una sentencia ya en firme por cuestiones que tienen que ver con un caso que hemos conocido en todos los países de Latinoamérica, que es el caso de Odebrecht. Igual, mucho se ha dicho al respecto sobre si se trata efectivamente de una persecución, sobre si hay casos probados de corrupción, de tráfico de influencias. Sabemos lo que ha pasado, por ejemplo, en países como Perú, con varios encarcelados, con varios enjuiciados. Sabemos también lo que pasó, por supuesto, con el caso de Lula en Brasil, donde, bueno, la acusación se cae años después y vemos que Sergio Moro, en fin, que hay una serie de vicisitudes en ese sentido que seguramente podremos ir tocando, pero pues el punto es ese, ¿no? Se da este asalto a la embajada mexicana con guardias, con policía armada, maltrato al personal de la propia embajada. La embajadora ya había sido previamente declarada persona non grata, estaba a punto de salir del país, y no es que lo había hecho ya. Pero bueno, se da esta crisis diplomática, se anuncia por parte del gobierno mexicano el rompimiento de relaciones. Hay una condena internacional más o menos unánime al proceder de las autoridades de Ecuador, algunas más vehementes que otras. Evidentemente, por ejemplo, el caso de la OEA y los propios Estados Unidos fueron declaraciones muy light, señalando que los actores se tienen que poner de acuerdo. Hubo condenas más enérgicas, como las que tienen que ver con el presidente de Colombia, con los presidentes progresistas de Latinoamérica. En fin, esa fue la situación que se nos presentó. Como siempre, no vamos a intentar desmenuzar todos los pormenores de las declaraciones de López Obrador, de Noboa, sino entrar un poquito más en términos generales, en términos de la coyuntura sistemática, de la coyuntura histórica, pensar qué significa esto, qué lecciones podemos sacar, por qué se da este movimiento, qué significa en sí el hecho de que se tome una decisión en este sentido, cuáles son las causas, los motivos, la, las, las particularidades del caso que llevaron a tomar esas decisiones. Y bueno, si acaso tocar hacia el final algunas de las repercusiones que pueda tener esta situación. De adelante, por adelantar, podemos decir que no van a ser muchas. Ya se anunció que México va a ir a la Corte Internacional de Justicia. Sabemos que va a ser un procedimiento lentísimo. Pero bueno, entonces, Rafa, ¿por dónde quieres que comencemos? Sí, nada más una precisión, hasta donde yo sé, digo, a lo mejor yo también la meto la pata, pero eh,
creo que Jorge Glass fue vicepresidente con Lenin Moreno, porque recordemos que Lenin y Correa pues, se llevaban bien. De hecho, Lenin es pues, el sucesor de Correa, ¿no? Mira, Y rapidito, es nada más ahí, para dejar la sí, introducción clara. Se anunció ayer, perdón, y bueno, estaremos pendientes porque, bueno, sin duda es parte del caso, que parece que está en una especie de coma, ya sea inducida por medicamentos, este personaje Jorge Glass, que fue trasladado primero a la prisión, pero que actualmente está hospitalizado. Entonces, bueno, seguiremos pendientes. Y fue presidente durante los últimos 5 años de Correa y un año con Lenin, y ahí es ok, cuando entra la ok, denuncia, etcétera, y se procede. Tanto sí. Lenin como Glass eran vicepresidentes de Correa en distintos Así momentos. es. O sea, como sabemos, Lenin se deslinda de Correa, lo traiciona, y entonces entre las patas de los caballos, pues se llevan a Glass. Jorge Glass ya estuvo en la cárcel 5 años. Sí, lo han acusado una y otra vez, y un jurista como Zaffaroni, el argentino, juez y personaje en esto del estudio de Lofer, pues básicamente lo que dice es que, pues como a Cristina, y pues es el típico caso de un Lofer, ¿no? En donde reiteradamente a Glass se le acusa como para usarlo como una, ¿no? Cortina de humo. Pero antes de entrar en esta parte de lo que tiene que ver con el conflicto político en Ecuador a nivel nacional, yo quisiera empezar por el contexto internacional, porque creo que esto ya nos muestra, digo, si con Palestina no le había usted caído el 20, pues a lo mejor con un caso más cercano puede usted empezar a reflexionar sobre algo que no digo yo, sino que se está comentando en algunos analistas. Básicamente, el fin del derecho internacional que surge con la ONU. O sea, lo que vemos es que las reglas del derecho internacional ya no aplican, no funcionan, no logran básicamente poner a los distintos actores en la mesa para negociar, se rompen, o sea, esas reglas no cuentan más. Y el caso del genocidio palestino es muy claro. Sí, porque lo hemos ya sido denunciado entre la Corte, aquí lo comentamos, la ONU incluso ya ha pedido, sí, que sea un cese a fuego. Hace un día o dos, incluso Palestina solicita a la ONU que sea reconocido como Estado, ¿no? Cosa que evidentemente va a bloquear a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Es decir, tenemos un deterioro, ¿no? De las reglas de la convivencia internacional que es muy evidente, y no hay consecuencias a las personas a los países que la rompen, ¿no? Entonces, pues, obvio que en ese contexto esto es una muestra más de que todo ese sistema que surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hoy está básicamente, ¿no? No sirve más, no funciona. No funciona en términos de poder, insisto, resolver conflictos más o menos de manera pacífica. Porque efectivamente usted me dirá, pues sí, pero si ese derecho internacional ha estado vigente, ¿y cuántos genocidios llevamos desde el 48 para acá? Cuéntenos, ¿no? Digo, sin mencionar al palestino, olvídese, ¿no? Está San Congo, Ruanda, que lo están tratando de sacar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que hay que mencionar. Sí, por ahí dice, no, es que Novoa está muy verde, Novoa no sabe, Novoa, a ver, oiga usted, o me va a decir que la presidenta Boluarte de Perú es experta en ciencia política. Digo, no, o Milei, no, ese no es el punto. Sí, y creo que hoy el presidente lo mencionó, ¿no? Así medio, ¿no? Ya ven que él es bien calladito, no dice nada. Dijo, no, pues es que lo que pasa es que ahí tienen atrás a los meros meros, y entonces los de atrás dije, no, Estados Unidos les dijo, no te preocupes, tú haz lo que tengas que hacer y agárrate este cuate, ¿no? Y pásate todas las reglas. ¿Cómo se lo dice Israel? ¿Cómo se lo dice Ucrania? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es obvio que esto significa que ya esas reglas no funcionan. El derecho internacional está en una tremenda crisis. Todo el sistema Segunda Guerra Mundial está en una seria crisis. Aquí hemos discutido varias veces algunas de las causas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero señalar. ¿Sí? En segundo lugar, eh, es obvio que Ecuador se ha convertido en la punta de lanza de la recolonización de Estados Unidos, ¿sí? Para América Latina. ¿Sí? Se dolarizó,
¿sí? E incluso ha estado insistiendo, Richardson ha estado ahí, fue creo que ahí donde dijo que, pues, ¿cómo iban a dejar ir todos esos recursos de Latinoamérica? Si esos son básicamente de Estados Unidos. Entonces, Ecuador es uno de estos experimentos, como lo fue en su momento Chile en los años 70 del siglo pasado, para meter una cuña, ¿no? En todo este proceso latinoamericano que frente a la debilidad de la maltrecha hegemonía estadounidense, pues está básicamente, se le están abriendo posibilidades, ¿no? Y algunos países las están explorando, unos más, otros menos, señaladamente en relaciones comerciales con China y con Rusia, ¿no? Entonces, creo que esto es importante tenerlo. Es el contexto en el que se da esta situación, ¿no? Entonces, esto, evidentemente, por ahí han salido artículos donde nos hablan de que ni Pinochet se atrevió. Dices, a ver, espérame, pues sí, hay varios casos, como el caso guatemalteco en los 80s, que quemaron gente viva dentro de una embajada. Es decir, o sea, se han dado, pero básicamente son contados no, sobre todo en la región. Entonces, más allá de que se desgarren las vestiduras, las buenas conciencias y diga, ay, pues lo que hay que reconocer es que hay una crisis básicamente por la reconfiguración geopolítica que pues está generando este tipo de disrupciones y este rompimiento de reglas. Esto es lo primero yo que quiero señalar con respecto a lo internacional, ¿no? Y creo que aquí, más allá de todas las condenas y todo lo que no va a pasar nada, si ni va a haber guerra entre México y Ecuador, ni mucho menos, no se altere, ¿no? Y para el ciudadano medio, tanto de Ecuador como de México, pues en realidad no es un tema que diga usted relevante, que vaya a cambiar, no, es más bien la muestra más de esta, de esta, y si usted quiere, debilidad, de esta degradación de un sistema internacional siempre controlado por Estados Unidos. Pero en el momento en que Estados Unidos empieza a perder poder, esas reglas ya no le favorecen, ya no son útiles, entonces las rompe. ¿Sí? Y obviamente se le acusa, ¿no? Y se habla ¿no? De cómo es posible. Entonces, bueno, a excepción del presidente, pues pocos han señalado que precisamente Novoa se siente cobijado por Estados Unidos, por el Pentágono, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, yo eso es lo que quería comentar, Héctor, con respecto a lo internacional, que creo que es importante tenerlo en cuenta y si te parece, en la segunda parte vemos ya lo que tiene que ver con los conflictos nacionales. Nada más agregar a lo mejor una cosa. Podemos pensar que el presidente de la República Mexicana y Estados Unidos y Biden se llevan bien, pero eso es en la superficie. ¿Sí? La reforma energética que llevó a cabo este gobierno ha molestado a mucha gente muy poderosa en Estados Unidos y entonces esto también hay que tomarlo en cuenta. Si usted piensa que todo va muy bien con los gringos, pues se olvida que los que mandan allá no es Biden o Trump, sino los que los mantienen, los que les pagan sus campañas, los que les dan los viajes, los que les dan todo lo que tienen, que son las grandes corporaciones internacionales. Y esas no están nada contentas con la propuesta, ¿sí? Progresista del gobierno de AMLO en México, ¿no? Como tampoco está muy contento por Lula, etcétera. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta porque, y esto lo vamos a ver en la siguiente parte, hay una elección en México, ¿no? Y esto también hay que, todas estas, sigue uno viendo narcopresidente, estos hashtags duro y dale, ¿no? Entonces, bueno, eso también no hay que perderlo de vista, ¿no? Eso sería por esta parte, Héctor, sí. Sí, de acuerdo. Sí, no, como dices, no se trata de envolvernos en la bandera y una suerte de chauvinismo nacionalista monónico ya caduco, y maciosar y qué sé yo, sino pues, analizarlo en su debido contexto. Me parece pertinente precisamente empezar con esta parte internacional, digo, por señalar algunas cuestiones, ¿no? Vimos también la semana pasada, antepasada, cuando mucho, un ataque a una embajada de Irán en Siria, ¿no? Por parte de los gobiernos del gobierno de Israel, y no un ataque con una policía con dos fusiles, un ataque como los hace Israel, ¿no? Y orquestados y perpetrados
a gran En un escala, tercer país, en un tercer en un país, ni tercer siquiera país fue en Irán. y con consecuencias en términos de muertes, ¿no? Entonces, pero hay una doble vara de medir que en la que efectivamente lo que vemos es esa inoperancia de ese derecho internacional. Hemos hablado ya en varias ocasiones de lo que significa las Naciones Unidas, el famoso Consejo de Seguridad, quiénes son los que están sentados en el Consejo de Seguridad. Eh, que por otra parte suena estúpido, ¿no? Que sea el Consejo de Seguridad que esté por encima de la Asamblea General, donde están todos los países, pero responde efectivamente pues, a esos intereses construidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada más dejarlo por ahí, ¿no? Esa inoperancia del derecho Mira, internacional. sí, y si me apuras también, y se me pasó, Lenin Moreno siendo presidente permitió el allanamiento de la embajada ecuatoriana en Inglaterra para sacar Otro a caso. Assange, o sea, en un autogol, en una cuestión que no tiene precedente, el propio país, ¿no? Y esto sabemos por las negociaciones que Lenin tenía con el Departamento de Estado para lograr, sí, fortalecer su gobierno y poder deshacerse del correísmo, ¿no? Entonces, o sea, insisto, podemos seguirle buscando y usted va a encontrar una serie de casos que, olvídese, ¿no? Fortalecen esta hipótesis que planteamos aquí desde hace tiempo, que es el sistema internacional está, olvídese, hecho polvo, no sirve más, no marcha Ay, más, ¿no? y precisamente cuando está así la situación, cuando no hay una hegemonía clara, cuando ya no es el único del que podemos decir Estados Unidos, pues, te dan estos espacios, digamos, estos vacíos de poder. Efectivamente, Estados Unidos interviene en la región, es su región, ¿no? El Southcom, etcétera, etcétera, es la región que por historia, si usted quiere, el famoso, la doctrina Monroe y demás, esta es supuestamente la zona de influencia de los Estados Unidos, entonces interviene efectivamente, pero también no vamos a decir que todo tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Hay intereses propios que tienen que ver con situaciones particulares que se van dando ante coyunturas, ante estructuras específicas, ante momentos particulares. Entonces, comentabas, por ejemplo, el caso de los progresismos. Y sí, efectivamente, digamos, los tres casos paradigmáticos del progresismo de América del Sur fueron Bolivia, Brasil y Ecuador, ¿no? De la mano de Rafael Correa. Y efectivamente, el primero en voltearse, el primero en dar una vuelta hacia la derecha en 2017, inmediatamente, es Ecuador. No es Bolivia hasta el golpe de Estado y no es Brasil, sino hasta el 19-20 que gana Bolsonaro. Es Ecuador, Mm. que a la vez podríamos decir que era el más tibio de los progresistas, Correa con un carácter distinto al de Chávez, no se diga al de Lula, al de Evo, es un tecnócrata donde los hay, es un economista formado incluso en escuelas norteamericanas, inglesas, si no me equivoco. Pero bueno, es un tecnócrata, es un economista técnico que sabe más o menos llevar la cuestión de la economía, sin olvidar efectivamente que Ecuador es un país dolarizado y en crisis desde principios del siglo XXI, desde 1999, el 2000. Eh, Ecuador está dolarizado, con situaciones que, bueno, Correa más o menos, los 10 años de gobierno de Correa, dos términos de 5 años, más o menos pudieron sacar a flote al país. Por ahí leía yo que eran 2.5 millones de personas las que se habían elevado del nivel de pobreza. Un país pequeño relativamente, para tenerlo como contexto, son 17 millones de personas las que viven en Ecuador. Pero bueno, por otra parte tenemos también la cuestión de la seguridad, ¿no? Que es inevitable y que tiene que ver mucho con la ascensión de este personaje. Lo que dijo López Obrador no es estrictamente cierto. En la primera vuelta, Ecuador tiene un sistema de dos vueltas. En la primera vuelta, sí, tras el asesinato de Villavicencio, Noboa asciende en las preferencias, pero en la segunda vuelta lo cierto es que el correísmo está destrozado, con conflictos internos, desmovilizado, con contrastes incluso con movimientos que se supondría son los aliados naturales del progresismo, el feminismo, el movimiento indígena. Muchos trabajadores han visto medidas, incluso desde los gobiernos de Correa, que han continuado políticas, digamos, de carácter neoliberal antes de cambiarlas. Entonces, bueno, toda esa situación en la segunda vuelta, Noboa siempre llevó la delantera y era evidente que el correísmo no iba a regresar al poder en Ecuador, salvo hasta que regrese Correa, a lo mejor, si es que algún día se lo permiten, porque sabemos cuál es la situación con él. Pero sin duda, bueno, la cuestión de la seguridad, la cuestión de la crisis de seguridad que se vive en Ecuador, creo que es una parte que juega también acá, ¿no? Además, hay una consulta popular las siguientes semanas, el 21 de abril, si no mal recuerdo. Hay una consulta en Ecuador que tiene que ver efectivamente pues, con garantizar este modelo militarista, con dotar de más capacidades, de más legitimidad a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la otra explicación es precisamente esa, ¿no?
Sabemos desafortunadamente por experiencias propias, por experiencias que hemos vivido en nuestro propio país, que gobiernos débiles, que gobiernos con poca popularidad se intentan legitimar y raramente lo consiguen, pero al menos se intentan legitimar dando golpes de timón, dando golpes de mano dura, intentando parecer fuertes, militarizando, dando golpes mediáticos, que este efectivamente es eso, un golpe mediático, porque saben que va a haber condenas y demás, pero pues el golpe ahí está dado, ¿no? Sabemos quién es No va a haber Novoa. problema. Sí, No va a haber Novoa es un... sanciones, no va a haber nada. O sea, ¿de qué puede sancionar México a Ecuador? Si el problema es si te sanciona Europa o Estados Unidos, eso no va a pasar, Sí, ¿no? Entonces, sí, y nada más para terminar, Novoa es el clásico presidente empresario millonario de familia millonaria, sí, con el sí, caso clásico de América Latina, ¿no? De familias que vienen de hacerse millonarias a base de exportaciones agrícolas, precisamente terratenientes, eh, que se presenta como un outsider, que solamente va a gobernar un año y medio, porque ya supimos lo de la muerte cruzada con el gobierno de Lazo. Entonces son gobiernos efectivamente que buscan legitimarse a base de golpes de fuerza, algo que, insisto, ya conocemos. Pero pues sí, sí, totalmente de acuerdo, Héctor. Lo que mencionas ya nos mete en la cuestión nacional. No soy experto en Ecuador, por supuesto, pero uno de los detalles que me llamó la atención, o sea, dentro de este escenario, es esta guerra contra el correísmo, porque los Noboa se dijeron perseguidos por el correísmo. Y parece más una vendetta, ¿no? Que otra cosa. Pero también porque Jorge Glass era originalmente el candidato que iba a sacar el correísmo en la elección pasada. Pero precisamente por todas estas cuestiones judiciales, ¿no? Quedó esta mujer que se me escapa el nombre, que quedó en segundo lugar en la elección pasada, que iba ganando por casi 10 puntos, y que con el asesinato del que iba en segundo, como que hay una reconfiguración que, como tú dices, puede ser parte del escenario, pero tampoco es así tan mecánico como nos lo hizo saber el presidente. Sin mencionar que pues esas cosas pues, no se dicen en público y menos por un presidente de la República, ¿verdad? Yo no creo que al presidente le guste que Milei diga, ¿no? Que pues que ganó la elección porque le ayudaron los narcos. Pues, o sea, ese tipo de cosas no se hacen más allá de que yo esté ideológicamente en contra de la propuesta de, ¿no? De Correa y de Milei, pues no se puede hacer eso, ¿no? Y a mí me parece que más allá de que lo que hicieron en la embajada no se justifica, pues tampoco se justifica la declaración del presidente, ¿no? Y bueno, entonces con respecto a la política interior, pues lo que vemos es esta misma lucha en un gobierno que va a durar 2 años y que obviamente, ¿no? Con un personaje como Glass, que si está suelto va a poder, porque la mayoría de los correístas está fuera del país, porque si no estarían en la cárcel, pero y Glass se quedó. varios aquí en México, con esa tradición de ¿Eh? asilo, de refugio. Sí, no, pues sí, pero el que se quedó fue Glass porque Glass era el personaje que estaba empujando para, ¿no? Volver como candidato. Ya se lo impidieron una vez, pero es obvio que dentro de un año y medio que empiece otra vez el proceso electoral, pues él va a estar en muy buena posición para poder ahora sí encabezar un liderazgo correísta y eventualmente ganar la elección. Entonces eso ya es muy, muy delicado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esta operación de Novoa en realidad no es para molestar a los mexicanos, sino para sanear un poco y fortalecer su gobierno, tal como tú lo decías, porque es un gobierno que sin el apoyo extranjero no se podría sostener. Las consecuencias son interesantes porque justo después de la invasión, un sector de parlamentarios que estaba aliado con Novoa decide apartarse, ¿sí? Con lo cual Novoa se queda ahora sí sin ninguna posibilidad de sacar nada en el Congreso ecuatoriano, es decir, se amarra las manos, ¿sí? Y recordando que este gobierno es consecuencia de una crisis del gobierno anterior, que frente a acusaciones al presidente anterior, recuérdame, ¿cómo se llama este cuate, Manuel? Lazo, Guillermo Lazo, Lazo, otro de estos riquillos, ¿no? Que estaba banquero, hasta el sí. cuello de corrupción, porque cualquier empresario que llegue al poder, ¿qué cree que usted que va a hacer? ¿Gobernar? No, no, se va a enriquecer más todavía, por favor. Pues es obvio que va a favorecer sus negocios desde la presidencia y con la alianza de Estados Unidos. Entonces, digamos que aquí el golpe lo aísla aún más, después de que además
y todo el sistema político ecuatoriano viene muy debilitado por Lazo y por esta llamada a elecciones anticipadas para salvar el pellejo. Entonces, hay una situación crítica en Ecuador en términos de un Estado que está básicamente transitando a un nuevo tipo de república, mucho más, desde menos liberal y más postcolonial, en mi opinión, para precisamente aprovechar, ¿sí?, las ventajas o pequeñas ventajas o grandes ventajas que le pueda dar aliarse con Estados Unidos para socavar el proceso latinoamericano y progresista. Entonces, a nivel, insisto, nacional, hay varias cuestiones aquí que tienen, sí, tienen que ver con esta decisión, sí, para precisamente mostrar esta cara dura, esta idea de fuerza, ¿no? Y poder mantenerse en el poder. Si la discusión es que él no se va a reelegir, él se va. ¿Sí? Mantenerse en el poder y sobre todo dejar a alguien que pueda continuar el proceso porque ya hay mucho en juego, ¿no? Por el lado mexicano es también muy interesante, ¿no? Porque esta declaración desafortunada del presidente, pues imagínense ahorita todo el mundo, no, pobre señor, México, es que hay que apoyar a México. Cuando México está callado desde octubre pasado, con el genocidio en Israel. Ahí sí, calladito, se ve más bueno. Ahí sí no dice nada, ahí sí nada, de que es que el derecho internacional, es que de repente salen ahí que pidieron o que, pero el presidente no dice nada, se queda callado. Entonces aquí no, es una muestra muy clara de que también hay un cálculo por parte de la presidencia de la República cuando se hizo esa declaración. Y luego, si usted revisa la cronología de hechos, se da cuenta que Glass está desde diciembre en la embajada, pero no se le había concedido el asilo, porque había discusiones con respecto a que si un reo común, etcétera. En el momento, ¿sí?, en el que hay una declaración en contra del gobierno mexicano por parte de la diplomacia ecuatoriana, entonces, de un día para otro, se decide darle el asilo, y esa es la gota que derrama el vaso, y entonces, bueno, no era necesario darle el asilo. Básicamente lo hubieran dejado ahí, se hubiera pegado años, no sé, ni el primero ni el último. Héctor Cámpora estuvo en la embajada mexicana no sé cuántos años, ¿no? En aquellos tiempos de los golpes militares en Sudamérica, el caso argentino. Entonces, pero no, México responde y escala, esto es una escalada, porque entonces, sí, básicamente lo que Ecuador le estaba pidiendo es que no lo asilara, ¿sí? Pues eso al otro día lo hace, como una respuesta. Y entonces, claro, esto no justifica, no justifica para nosotros, para ellos, pues quién sabe, a lo mejor tendrán sus justificaciones y deciden ingresar a la embajada, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a un niño héroe, con todo respeto, pero pues este personaje que sale ahí, la verdad, digo, a ver, si usted está en contra de la violencia, pues usted no se puede poner a empujar a gente armada, digo, ahora lo vimos ahora ya en el video, ahora entendemos por qué lo agarraron y lo tiraron al suelo. No se justifica, insisto, pero no, digo, como tú dices, se envolvió en la bandera y se aventó y a ver, ¿no? Y pues la verdad es que no, pero así no se defiende en el derecho internacional, pero bueno. Entonces, yo creo que para México y en el contexto de las elecciones, esto es muy favorable a Claudia y a Morena. Sí, porque ahora sí son las víctimas, ahora sí. En el medio de toda esta campaña muy fuerte contra el presidente, del narcopresidente y todo esto. Entonces, digo, a lo mejor no fue planeado así como quisiera pensarse, pero los resultados están a la vista. ¿Sí? Y esto, en términos internacionales, le da a México un respiro, ¿sí? Y en términos también de estas campañas aburridas, pues como que distrae un poco y como que las cosas se distienden, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta eso también, porque es obvio, sí, que esta reacción y esta respuesta, ¿no?, que le da el gobierno mexicano asilando a Glass, digamos, pues es hasta cierto punto, más la declaración del presidente, pues es básicamente la gota
que desborda el vaso, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente porque si no, digamos, pues quedamos como víctimas y esto no sirve. Sirve en efecto en cuestiones políticas, pero para efectos del análisis no es conveniente. E insisto, el presidente por un lado defiende este tipo de cosas, pero por el otro no dice nada con respecto a Israel y a Palestina, ¿sí? Entonces, esto nos muestra un poco, como tú dices, una vara, ¿no? Diferente de acuerdo a las necesidades y a los intereses del presidente de la República y su grupo. Y es más que evidente, ¿no? Entonces, sin duda que a final de cuentas, el ganón es Estados Unidos porque esto enrarece las relaciones entre los países latinoamericanos, los divide entre los que están a favor de Ecuador y los que están en contra, como sucedió también con Perú, ¿no? Y como sucedió también con Bolivia en su momento. Y creo que el presidente mexicano ha utilizado y ha echado mano de esa tradición diplomática mexicana de la que tanto presumimos nosotros, ¿no? Los mexicanos. Porque pues en los tiempos del PRI se decía, bueno, pues no, es que el PRI es esto y el otro. Oye, pero en términos de diplomacia, no manches, hasta un premio Nobel tenemos, ¿no? Entonces, no, pues sí. Pero pues eso no obsta para que conste, ¿sí? Que en política interior, pues el presidente no las tiene todas consigo y que no es tan sencillo. Pero esto ayuda mucho, esto viste, esto distrae y a final de cuentas, pues ¿qué va a pasar? Usted diga, ¿van a meter a la cárcel a Noboa? No, Noboa lo que puede hacer es básicamente pedir la renuncia a su secretaria, a su ministro de Exteriores, echar a algún jefe de la policía y asunto arreglado, no va a pasar nada más, ¿sí? No va a haber, en ese sentido, consecuencias y pues ahora el presidente utiliza la Corte Penal Internacional o fue la Corte Internacional La de de Justicia. justicia, lo de Ah, justicia. no, menos todavía. Y luego, está bueno, ya le van a poner tache, ¿no? Y el En proceso 5 o 6 años. Exacto. Si Dios nos da vida, lo veremos, ojalá que sí, pero pues en realidad ni el presidente que está en Ecuador, ni el que está en México van a estar. Entonces, digamos que creo que a final de cuentas los políticos, los presidentes de ambos países, pues han jalado agua para su molino, pensando en su poder político y en lo que viene enfrente, en sus obligaciones políticas. Y pues en el caso mexicano creo que esto ayuda mucho a la imagen del presidente, que había sido golpeada precisamente por la denuncia del Times y del New York Times y de otros periódicos, incluso de algunos políticos estadounidenses con respecto a el apoyo del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel en 2018. Entonces, digo, más allá de que sepamos que pues, es algo falso, pero que generó, salió Deutsche Welle también, los alemanes lo sacaron, etcétera. Preocupó mucho, en mi opinión, al presidente. Entonces pues esto le ayuda mucho. No estamos diciendo, insisto, que esto fue una operación matemática calculada, no, pero a final de cuentas hay beneficios, ¿no? Y pues yo creo que habrá pues, que estar atentos a lo que viene en términos no tanto de la relación entre Ecuador y México, sino de la correlación de fuerzas del progresismo en América Latina. Eso es en lo que habrá que estar atentos, ¿sí? Porque aquí parece que Noboa y Milei compiten para ver quién se pone más, accesible a las Sí. necesidades estadounidenses, ¿no? Oye, y está el caso, por ejemplo, de Bukele. Mencionabas, digamos, este tránsito hacia un modelo distinto, digamos, de entender la política, las formas de gobierno. Y sí, efectivamente, hay formas de hacer campañas electorales que salen más baratas que los spots y que son más redituables, ¿no? Entonces, bueno, es intrascendente. Y la verdad es que todo este asunto, todo este sainete del fin de semana también será intrascendente. En el muy corto plazo se nos va a haber olvidado. Pero yo creo que valía la pena, digamos, tocarlo, como mencionas, efectivamente, para pensar un poco en las reconfiguraciones que se están dando en estos años convulsos, digámoslo, por decirlo menos, en muchos sentidos, ¿no? Digamos, una hipótesis, ahorita que mencionabas la cuestión de Novoa y demás, el Lazo gobernó a base de decretazos durante 6 meses después de que decreta esta cuestión de la muerte cruzada, que le llaman, y es efectivamente cuando se empieza a recrudecer la cuestión de la violencia, cuando empieza a militarizar el país. Entonces, a lo mejor la idea de este Novoa también es quedarse solo y gobernar a base de decretos el año que le falte.
sin apoyo de los partidos tradicionales, presentarse como el outsider, poner mano dura, presentarse como el autoritario, el que va a resolver la situación, entre comillas, y gobernar con el ejército en la calle. Entonces, Así es. precisamente lo que tenemos es eso, la normalización de la violencia, de la militarización. Por ahí se hablaba de este personaje que es la encargada del Southcom, ¿no? Tenemos un plan de paz para Ecuador en 5 años por parte de los Estados Unidos. Un plan Colombia 2.0, un plan Mérida 2.0, haciendo de Ecuador efectivamente la punta de lanza junto con El Salvador, porque ese modelito parece que estaba funcionando, al menos en términos mediáticos, eh, pues para atraer a grupos poblacionales pues que sin duda se ven impactados por este tipo de situaciones, ¿no? Por ahí se habla mucho de neofascismo, yo difiero mucho de utilizar el concepto de fascismo. Para empezar, fascismo y neoliberalismo son antitéticos por definición, pero lo que sí tenemos son autoritarismos muy al estilo, digamos, de las dictaduras militares, precisamente en el Cono Sur, ¿no? Pues ya no tenemos dictadores, ya no tenemos golpes de Estado, pero tenemos presidentes como Noboa, como Bukele, jóvenes que, digamos, populares en redes sociales y demás, y que ocupan las mismas artimañas de esos gobiernos militares dictatoriales, ¿no? La normalización de Sí, imponer la seguridad o una forma de seguridad a base de violencia y no, de no, metralletas. y esta cuestión de seguridad tiene que ver con que Ecuador, al igual que como tú bien mencionabas, El Salvador, Colombia. están transitando a un modelo militarizado, ¿no? En el que incluso en el caso ecuatoriano se ha hablado de reconocer a los narcotraficantes como darles un Terroristas, estatus de exacto, de como un ejército, ¿no? combatientes, hay un conflicto Exacto, de armado interno combatientes, declarado. básicamente, que es lo que Estados Unidos ha estado pidiendo incluso para México, para entonces sí, legalmente poder intervenir. ¿Sí? Lo irónico es que Ecuador, sobre todo con Lazo y con Lenin, en este vacío de poder que también aquí comentamos que se genera con el achicamiento del Estado, pues el narco crece. Y Ecuador tiene fronteras con Y en Perú, connivencia con el sí, Estado, o sea, sí, y con las claro, fuerzas de porque seguridad para empezar. entonces están ahí los gringos, pero pues no lo ven, como en Colombia, no lo ven, lo tienen al lado, pues no lo ven, el elefante en la habitación, pues no lo ven, ¿no? Y entonces, pero lo que se quiere es ir mostrando, ir viendo cómo trabajar este tipo de estados, ¿no? Totalmente dependientes del Pentágono y de la economía yanqui, ¿sí? Y limitar y contener las libertades básicas, ¿no? Liberales. Entonces, claro, alguien dice, no, pues eso es fascismo. No, no necesariamente, porque lo peor de todo es que va a seguir habiendo elecciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, en realidad tú dices, pues, ¿cómo? Pues si hay elecciones, pues si hay un congreso, pues si hay oposición, pues si hay... Pero no, el asunto es concentrar el poder a nivel federal en las Fuerzas Armadas, para que entonces, más allá de quien gane, ¿sí? La política de seguridad se mantenga en consonancia con la propuesta estadounidense. Y esto es digamos, muy peligroso si ese proceso se interrumpe. Eso es lo que está en juego ahorita, ¿no? Entonces, Sí. eh, hay que tenerlo en cuenta pues estar atentos porque, bueno, en Ecuador estas cosas van a seguir y seguramente van a ganar la elección que viene. No se ve cómo el correísmo pueda regresar, ¿sí? Pero también lo estamos viendo en Perú, no sabemos en Chile cómo vaya a estar la cosa. Colombia ahorita está en una situación súper complicada, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y no se diga Brasil. Entonces, estamos en una situación en la que cualquier cosa puede generar un desequilibrio y echar las cosas para atrás o peor aún, para adelante, pero de peor manera, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es lo que hay que tener en cuenta en todo este Y la sainete, propia como tú política bien mencionas. nacional, y la propia política nacional, ¿no? Porque pequeñas diferencias en la forma de gobernar de Sheinbaum durante los próximos 6 años pueden dar avisos de virajes importantes, digamos, en términos estructurales de esa relación con Estados Unidos, de la forma de manejar No, las cuestiones bueno, de seguridad. Entonces pues veremos. no van a venir los gringos a darnos unos cursos que se va a meter el ejército, sí, que el Senado le dio permiso a presidente. Y dices, oye, pero ¿por qué? Pues porque esa es la agenda del Departamento de Estado y del Pentágono. Y los Sí. gobiernos latinoamericanos, más allá que sean progresistas o no, pues dicen, pues es que no me queda, o sea, ¿para qué me voy a meter en esa bronca?
Sí, sí, no, de acuerdo. Y ojo, yo insisto, no Entonces, nada más de Estados Unidos, ¿no? Las oligarquías nacionales son las que se ven beneficiadas siempre, las claro, viejas oligarquías, las claro, que se han venido beneficiando desde claro. los 40, 50 con las dictaduras. Porque sí, Estados Unidos, pero también la clase dependiente, burguesa dependiente de aquí, Sí, exportadora, vinculada a los grandes negocios terratenientes, etcétera, que no se nos olvide esa, porque son los que luego inciden bastante. Pero bueno, por creo que la supuesto. podemos dejar por acá para no alargarnos más. Gracias, Rafa. Gracias a todos a quienes nos acompañaron. Recordarles, como siempre, seguir el canal, recomendar el contenido y estamos pendientes para la próxima. Muchas gracias a todos.